Hello everyone, welcome to your English Science class. Hola chicos, bienvenidos a su clase de ciencias en inglés. Today we're talking about thermal energy and how does it travel through objects. El día de hoy vamos a hablar de la energía térmica y cómo es que viaja a través de objetos. First things first, thermal energy always moves from a hotter object to a colder one. Antes que nada hay que dejar claro que la energía térmica siempre viaja del objeto más caliente al objeto frío. So for example, when we put liquid into a hot container like a cup or a mug, the liquid gets colder while the object or the container gets hot. Así que, por ejemplo, cuando ponemos un líquido caliente en un recipiente, por ejemplo, una taza o un vaso, el líquido dentro se va a poner frío o se va a enfriar, mientras que nuestro recipiente se pone caliente. That's why when your coffee is ready to be drunk, your cup is burning. Y por eso cuando tu café o tu chocolate ya están listos para que te los tomes, tu taza está hirviendo. There are three ways in which thermal energy moves around. Hay tres formas en las que la energía térmica se mueve de un objeto a otro. Conduction, convection, and radiation. La conducción, la convección y la radiación. Let's talk about the first one. Comencemos con la primera. Look at the screen and read along with me. Mira la pantalla y lee conmigo. Conduction. When two objects are in contact, thermal energy is transferred from one object to the other. This process is called conduction. The molecules in the hotter object are moving faster and have more energy. That energy passes to the molecules in the colder object. As a result, those molecules receive more energy and move faster. The temperature of the colder object increases and the hotter object gets colder. Y bueno, ¿qué significa lo que acabamos de leer? Cuando dos objetos están en contacto, la temperatura térmica va a moverse de un objeto al otro. A este proceso directo se le llama conducción o conduction. Las moléculas en el objeto más caliente se están moviendo rápido, mientras que las que están en el objeto frío se mueven de manera más lenta. Cuando entran en contacto, esta energía del objeto caliente pasa al objeto más frío, cuyas moléculas pasan de estar lentas a acelerarse y por lo tanto calentarse. Mientras el objeto más caliente y acelerado, como perdió energía, va poniéndose más lento hasta que ambos objetos llegan a un balance y permanecen o a la misma temperatura o uno más cálido que el otro. The second one is convection. Let's read. El segundo es la convección. Vamos a leer. Convection. Thermal energy travels through a gas or through liquid by convection. For example, the molecules at the bottom of this pot receive thermal energy by conduction. The molecules there are moving faster than the colder water molecules at the top of the pot. As a result, a circular movement takes place. The hotter molecules rise up and the colder molecules move down. This transfer of energy into and out of an object by the movement of fluid is called convection. La energía térmica viaja a través de un líquido o de un gas por convección. Básicamente, la parte de este líquido o gas que está recibiendo la energía o el calor, por ejemplo, el fondo de una olla en la estufa, esa parte comienza a calentarse, por lo tanto esas moléculas se aceleran. Conforme van acelerándose, las moléculas empiezan a girar dentro de su recipiente. Y entonces las moléculas frías de arriba pasan abajo, reciben calor y suben y van tomando más y más y más de las moléculas frías hasta que se enfría todo el líquido o el gas. Third and last one is radiation. El tercero y último es la radiación. Radiation. Thermal energy can be transferred through space by electromagnetic waves. This process is called radiation. For example, thermal energy from the sun is transferred to the earth by radiation. Las ondas electromagnéticas también pueden transferir calor. Y el ejemplo más fácil, por supuesto, es el del sol. A través de sus ondas nos transfiere energía térmica que llegan en su forma de rayos. A esto se le conoce, por supuesto, como radiación. If we're talking about thermal transference, we need to talk about conductors and insulators. Y si vamos a hablar de transferencia de calor, tenemos que hablar sobre conductores y aisladores. A conductor is a substance that helps with heat transference. Un conductor es una sustancia que ayuda con la transferencia de calor. For example, metal is a really good conductor. Y por ejemplo, un metal es un muy buen conductor. An insulator is an object that isn't really good at transferring energy. Un aislador es un objeto o una sustancia que no es muy buena al transferir energía o calor. Like for example wood, como por ejemplo la madera. So if you see a pot, así que si ves una olla o un sartén, you'll notice that the cooking part is made of metal, but the handle is made of wood. La parte donde cocinas está hecha de metal y sin embargo la parte donde lo agarras, el mango, está hecho de madera. We need to know how thermal energy works so we can be prepared in case of emergency or in just, science case.
tenemos que saber cómo es que la energía térmica se mueve y se comporta en caso de una emergencia o simplemente en caso de ciencia. And now for your activity. Y ahora para tu actividad. You're gonna copy the notes. Vas a copiar las notas. And that's it. Y eso es todo. There's quite a bit of notes. Hay un poquito más de notas de lo normal, pero no te preocupes porque en los PDFs que te mandé yo ya borré todo lo que no tienes que copiar. Tú solamente copia lo que quedó en la hoja. Si quieres añadir los dibujos, los puedes dibujar, los puedes imprimir, lo que tú quieras, pero las notas tienen que estar copiadas, por favor. Y eso es todo por tu clase del día de hoy. That's it for today's class. Ya casi, chicos, ya casi somos las rectas finales, si podemos con esto. Y bueno, yo te veo en la próxima clase. No olvides mandarme una fotografía de tu actividad por la plataforma de Google Classroom y dejarme cualquier comentario que tengas. Y seguir las instrucciones, que no puedo creer esto, pero siguen siendo: quédate en casita, échale muchas ganitas y lávate las manitas. Stay home, do your best, wash your hands. I'll see you next time. Bye bye.